Esta es la parte 16 de las clases de filogenias moleculares. Seguimos con los métodos probabilísticos para inferir filogenias. En el video anterior vimos máxima verosimilitud, ahora vamos a ver los métodos bayesianos. Los bayesianos son muy similares a máxima verosimilitud, pero en la máxima verosimilitud tomamos a la hipótesis como la realidad, como si fuera verdad, y vemos la probabilidad de obtener los datos. En los bayesianos es al revés, vamos a calcular la probabilidad de la hipótesis dado que los datos son reales. Aquí lo que estamos tomando es a los datos como verdaderos y a esto se le llama probabilidad posterior. Después, en el siguiente video vamos a ver más claro las diferencias entre máxima verosimilitud y bayesianos. Siguiendo con el ejemplo de los países, ahora lo que tenemos como cierto serían los datos. Yo hice 3 llamadas, me contestaron 2 japoneses y un mexicano. Eso es lo que yo sé, no lo estoy poniendo en duda. A partir de esos datos, ¿cuál es la probabilidad de que esté en México? Si me contestaron 2 japoneses y un mexicano, pues es de 0.33%, rechazo esa hipótesis. Si hablé con 2 japoneses y un mexicano, los mismos datos, voy a probar otra hipótesis, ¿cuál es la probabilidad de que esté en Japón? Esa es mi otra hipótesis. Entonces este tiene una probabilidad de 66%, acepto esta hipótesis. De nuevo, no se calcula así la probabilidad según el teorema de Bayes. Es simplemente para entender la lógica y la diferencia entre Bayes y máxima verosimilitud. No crean que así es como se calcula o que esos números representan la probabilidad según el teorema de Bayes. Esto aplicado a filogenias, lo que estamos tomando como verdad son nuestras secuencias alineadas. Ya que tenemos nuestras secuencias, nuestros datos, digo, si yo tengo estas secuencias y son reales, ¿cuál es la probabilidad de que el gato y el plátano estén más relacionados entre sí que con el perro? Los caracteres no apoyan esto, los datos no apoyan esta hipótesis, entonces esa hipótesis es poco probable. De nuevo, y no quiero que les quede muy claro, no es ese 0.07 de mi hipótesis de la izquierda no es como se calcula, que es una caricatura que estoy haciendo y simplificando para que entiendan la lógica que va de los datos hacia la hipótesis, contrario a los máxima verosimilitud que va de la hipótesis a los datos. La hipótesis de la derecha me dice el gato y el perro están más relacionados entre sí que con el plátano. Entonces mis datos los tomo como verdad, mis secuencias son la realidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener esa filogenia? Dado que mis secuencias son reales y es más probable que sea. Entonces es diferente la lógica de los bayesianos a la de la máxima verosimilitud. Formalmente los bayesianos estiman la probabilidad de que a partir de un alineamiento y datos dados se obtenga una hipótesis o un modelo evolutivo y un árbol. Se lee la probabilidad de la hipótesis dado los datos. No vamos a entrar en detalle de cómo calcular la probabilidad según el teorema de Bayes, lo van a ver cuando vean bioestadística si acaso. Es algo complicado y sale del curso. Ya sabemos la lógica de Bayes, vamos a ver algunos aspectos, pero no a detalle cómo calcular las probabilidades. Algo importante de los bayesianos es que tienen un prior o una probabilidad anterior. Recuerden, la probabilidad que me va a dar de mi hipótesis se llama probabilidad posterior, pero hay una probabilidad anterior que se incluye en el análisis antes de calcular la probabilidad posterior, obviamente. Y esto es una ventaja y desventaja de la inferencia bayesiana. Cuando empezamos el análisis, si tenemos cierta cantidad de hipótesis, podemos darle una probabilidad a priori a cada una de las hipótesis, en base en lo que nosotros conozcamos. Por ejemplo, en la figura de la derecha, si tenemos 4 hipótesis, podemos decir que las 4 son igualmente probables antes de empezar. Y ya después voy a ver, según mis datos, cuál es la más probable. Pero si yo sé que tengo conocimiento previo de que la hipótesis en rojo es más probable, le voy a dar más peso a esa hipótesis. Permite incorporar el conocimiento que yo tengo para decir la hipótesis roja va a ser más probable, lo conozco. Y el problema es de que también puedo forzar esas hipótesis a ser las aceptadas, las más probables.
puedo darle muchísimo peso, como en la figura hasta abajo, a la hipótesis roja, y a las otras darle muy poquita probabilidad de ser ciertas. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si yo quisiera inferir el promedio de peso de los alumnos de la Facultad de Ciencias, tengo una infinidad de hipótesis, pero solo voy a probar estas tres. Son las únicas que voy a probar. A lo mejor el promedio es 85, el promedio es 80, el promedio es 75.001. Voy a probar estas tres. De que el promedio sea 75 kilogramos, 2400 o 65. Yo sé que la hipótesis 2 es muy poco probable que sea verdad. Si yo pongo un prior no informativo, una hipótesis anterior no informativa, le doy el mismo peso a las tres hipótesis, como el círculo de arriba, todas tienen la misma probabilidad. Pero yo sé que la hipótesis verde de 2400 kilogramos no es verdad. Entonces, para no darle la misma probabilidad, le quito probabilidad a esa antes de hacer el análisis, y básicamente estoy probando la hipótesis roja de 75 o la hipótesis azul de 65. Eso es algo bueno, me permite descartar hipótesis que son muy poco probables, porque yo tengo información, yo no estoy empezando del cero. Yo sé que no hay alumnos en la Facultad de Ciencias que pesen más de 150 kilogramos, exagerando. Entonces, ¿para qué voy a probar esas hipótesis? ¿Por qué le voy a dar la misma probabilidad a hipótesis que no son ciertas? Entonces, darle un prior muy bajo a hipótesis falsas es la ventaja de los bayesianos. Me permite incorporar esa información. Pero puedo también usar estos priors para jalar mi estudio o mis conclusiones a lo que yo quiera según los priors que yo le ponga. En el mismo ejemplo, puedo poner un prior no informativo y tengo todas las mismas probabilidades de obtener esas tres hipótesis. Ya veré con los datos cuáles son la más probable. Hago un muestreo, peso a los alumnos y veo cuál es la más probable, y seguramente 2400 no va a ser la más probable. Pero si le pongo un prior antes de hacer el análisis, yo digo la hipótesis 2 tiene muchísima probabilidad, porque es la que quiero. Sé que puede ser saber que es falsa, pero aún así le pongo un prior que le dé mucha probabilidad a esa hipótesis. Entonces puedo manipular el análisis con el prior si es demasiado grande, incluso aunque los datos me estén diciendo es que 2400 no, pero como le puse un prior grande, se va a ir hacia ahí el estudio, hacia ahí mis conclusiones. Y puedo concluir que la hipótesis 2 es la más probable. Pero no es la verdad, es porque yo le puse un prior muy grande, porque estoy forzando a que eso sea la verdad. O bueno, la probabilidad. Gráficamente tendríamos una probabilidad posterior, que es esa campana. Me está diciendo dónde está mi hipótesis más probable. En este caso una proporción, me dice pues por 0.6. Mi prior no informativo sería el de la izquierda, donde no le da peso a ninguna hipótesis. Cualquiera de las hipótesis desde 0 hasta 1 es igual de probable. En la derecha estamos poniendo un prior que le está dando más peso a las hipótesis del medio. Es decir, el 0 y el 1 es poco probable que me salga. Entonces eso forza o mueve la curva de la probabilidad posterior hacia la probabilidad anterior. Por ejemplo, si tenemos una población de 20 personas, y agarramos una muestra de 5 y resulta que son 3 mujeres y 2 hombres. Esos son mis datos. Yo quiero saber cuál es la proporción real de mujeres en la población o cuántas mujeres hay. Y mis hipótesis pueden ir desde 0 mujeres, 20 hombres, 1 mujer, 19 hombres, 2 mujeres, 18 hombres, así hasta 20 mujeres y 0 hombres. Tengo 20 hipótesis. Según mis datos, lo más probable es de que la proporción sea 12 mujeres y 8 hombres, porque obtuve 3 mujeres y 2 hombres, una proporción de 3 mujeres por cada 5 personas. Pero yo sé que la proporción real es 50% y puedo incorporar ese conocimiento a mi análisis. Es decir, yo sé que ese muestreo de 5 personas, para empezar, nunca podría haber salido 50-50, tendría que haber salido 50-50. Está mal el muestreo o está sesgado. Entonces, para corregir eso, yo le pongo un prior. Entonces, la primera
Mis datos me están diciendo la curva verde, que está la mayor probabilidad de la proporción de mujeres está en 12, donde está más alta la curva. Pero si yo le meto un prior para indicar que yo sé que la proporción es 50-50, que es la curva azul, o sea, estoy jalando hacia acá el análisis, mi probabilidad posterior, que es la línea roja, se jala hacia una proporción de 50-50. Entonces estoy con ese prior modificando, corrigiendo mi muestreo hacia algo que yo sé que es verdad. Si aplicamos esto a las filogenias, si tenemos filogenias que sabemos que no son verdad, no tenemos por qué usar un prior no informativo como el de arriba, donde todas tendrían la misma probabilidad. Yo sé que los plátanos y los gatos, los plátanos y los perros no están relacionados entre sí comparado con los perros o con los gatos. Sé que los perros y gatos serían más cercanos entre sí que con el plátano. Entonces, tomo un prior que le dé mucha probabilidad a esa hipótesis. Y eso facilita el análisis, lo acelera y estoy incorporando información que yo sé que es verdad. No tengo por qué poner todas las hipótesis con la misma probabilidad antes. Ya después veré la probabilidad posterior, cuál es la que mis datos me están diciendo que es más probable. El procedimiento para inferir las filogenias es muy similar al de parsimonia y al de máxima verosimilitud. Lo que va a cambiar es cómo estamos calculando las probabilidades y cuál es el criterio de optimización. Vamos a tomar un árbol cualquiera y después vamos a calcular la probabilidad posterior de ese árbol utilizando algún prior, un modelo evolutivo, y después modificamos el árbol, modificamos los parámetros, modificamos la topología, el árbol es la topología, modificamos el árbol de las ramas y volvemos a calcular la probabilidad posterior. Si aumentó, nos quedamos con ese nuevo árbol. Si disminuyó, desechamos ese árbol. O bueno, le ponemos una menor probabilidad. Y eso se vuelve a hacer muchísimas veces, millones de veces, con cadenas que están yendo por muchos lados del universo y otras que se están quedando en una zona. Las frías son las que se quedan, no saltan tanto, y las calientes están yéndose por árboles muy distintos. Y así llegamos a, de los que probamos, el árbol y el modelo más probable según los datos. A ese procedimiento se le llama una cadena de Markov-Monte Carlo y es muy similar a lo que vimos en parsimonia. Simplemente ahora estas montañas son picos de probabilidad de árboles más probables y vamos a estar saltando entre picos. Eventualmente vamos a llegar a una estabilización de la cadena, es decir, se van a seguir haciendo cambios en los árboles, pero las probabilidades de los árboles ya no van a aumentar ni a disminuir demasiado. Los árboles van a tener la misma probabilidad, van a ser árboles y hipótesis distintas. Puede ser la misma topología con diferente largo de ramas, entonces la probabilidad va a moverse un poco. Al principio vamos a tener árboles muy poco probables porque empezamos con un árbol muy chafa, al azar, o con un método fenético, y empezamos a modificarlo y va aumentando, pero eventualmente la cadena se estabiliza y ya tenemos muchos árboles aquí, 2 millones, de árboles más o menos y con la misma probabilidad. Los primeros árboles que encontramos los desechamos y de los que quedaron podemos sacar un intervalo de confianza de la probabilidad. A grandes rasgos, esto es lo que son los métodos bayesianos. Al igual que con la máxima verosimilitud, no nos vamos a enfocar tanto en los cálculos, sino en la lógica. Cómo se llega por métodos bayesianos a probar las hipótesis. Parte importante de esto son los priors, qué son y si son válidos, eso no se los voy a responder, tiene cosas buenas y cosas malas, y en general el procedimiento de los métodos bayesianos.